Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza esta mañana de lunes 18 de agosto de 2025 y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero, los de Más de Uno. Hoy Donald Trump recibe a Volodymyr Zelensky en el despacho Oval para tratar un posible plan de paz en la guerra de Ucrania. La reunión se produce después de la cumbre del viernes entre Trump y Putin, que se cerró sin acuerdo. Titula hoy El País: los líderes europeos arropan a Zelensky en su visita a Trump. El diario señala que desde Europa no confiaban demasiado en que se llegara al alto el fuego en Alaska y hoy, como señal de fuerza y de apoyo a Ucrania, le van a acompañar en su viaje a Washington. Para La Vanguardia, el movimiento de Bruselas supone la formación de un frente común para defender a Kiev. Apuntan a la comitiva de Zelensky, conformada por la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Keir Starmer y el secretario de la OTAN, Mark Rutte. Una conjura, destaca El Mundo, para defender la integridad territorial de Ucrania y no someterse a la paz de Putin ante los acercamientos entre Rusia y Estados Unidos y las posibles concesiones lejos de los intereses de Kiev. En ABC titulan: Ucrania se la juega en una nueva cita explosiva en la Casa Blanca. Destacan cambio de guión después de la cumbre con Putin, en la que en las horas previas Trump aseguraba consecuencias severas en caso de no llegar a un acuerdo para el alto el fuego, y ahora Washington, que parece apuntar hacia concesiones territoriales más amplias. Señalan también las garantías de seguridad que ofrece el presidente de Estados Unidos a Zelensky, sobre las que habló ayer el mandatario ucraniano. Quiero que Trump cuente los detalles a mí y a los líderes europeos. Que Trump haya dado una señal de garantía de seguridad es muy importante, porque Putin no dará ninguna. También habló Ursula von der Leyen, que confirmó la presencia de los líderes europeos en su viaje a Washington, en lo que se conoce como la coalición de los dispuestos, pero como destaca El Mundo, asegura que se tienen que cumplir las garantías de seguridad y que en el posible acuerdo se deben respetar las fronteras internacionales. Las fronteras internacionales no se pueden cambiar por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania. Y estas decisiones no se pueden adoptar si Ucrania no está en la mesa. De madrugada, Donald Trump le ha vuelto a dar a la tecla de su red social Truth, anunciando que Zelensky podría acabar casi de inmediato la guerra con Rusia, pero que para ello debería renunciar a Crimea y a la OTAN. Hay cosas que nunca cambian, ha señalado el presidente norteamericano. En el conflicto de Gaza también hay novedades. Titula La Vanguardia: una huelga general contra Israel. La jornada de protestas en el país congregó ayer a cientos de miles de israelíes que se manifestaron por el fin de la guerra y por el regreso de los rehenes, que continúan arrestados por Hamás. ABC destaca que al menos 30 personas fueron detenidas durante las manifestaciones, que la policía de Israel ha justificado como una respuesta a incendios provocados y alteraciones del orden público. Mientras tanto, como también recuerda ABC, el ejército israelí ya ha comenzado a poner en marcha el protocolo de expulsión de los residentes palestinos de la ciudad de Gaza, esos que serán desplazados hacia el sur del territorio. Aquí en España, los titulares casi todos los viene ocupando toda la información que tiene que ver con los incendios y en particular ayer la visita de Pedro Sánchez a Ourense y a León en mitad de la crisis de estos incendios que están asolando el país. En ABC, Sánchez se blinda en su visita relámpago a los incendios, con la imagen del presidente del gobierno acompañado por Grande Marlaska en Villablino, en León, donde destacan que no se permitió la presencia de periodistas. En la visita, como cuenta hoy el periódico, Sánchez propuso un pacto de Estado contra la emergencia climática que aseguró debe alejarse de la confrontación política. Que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia. Sobre esta propuesta de pacto, hoy titula El Mundo: Sánchez se escuda en el cambio climático con 40 fuegos activos. También en portada de La Razón, que titula: Sánchez hace una pausa en sus vacaciones y destaca evita el contacto con la población afectada. También el protagonista de su editorial: la urgencia climática es el sanchismo, donde se preguntan si el gobierno está preparado para afrontar una emergencia cuando el progreso en la capacidad de extinción de incendios, apuntan desde este diario, se ha reducido un 40% en los últimos 3 años. El Independiente recoge también el anuncio de Sánchez para el despliegue de 500 militares adicionales del Ejército de Tierra para reforzar los operativos y la movilización de todos los recursos necesarios para extinguir los fuegos y garantizar la seguridad de la población.
Un anuncio que, destaca El Español, ha celebrado Alberto Núñez Feijóo, que recuerda había pedido al gobierno hace una semana el envío de efectivos a las zonas afectadas. En redes sociales, el líder del PP ha dado la bienvenida a la rectificación del Ejecutivo, pero ha lamentado que esto debería haberse hecho antes. Los diarios regionales también se hacen eco de la visita del presidente a las comunidades afectadas. Por ejemplo, el Diario de León, que destaca que no pudo sortear el presidente la ira y las críticas de algunos vecinos que le recriminaron no dar la cara y estar escondido, aunque no todo fueron críticas. También se escucharon algunos mensajes de apoyo, como Pedro, estamos contigo. Por su parte, el rey Felipe VI se reunió con mandos de la UME, a quienes transmitió su mensaje de ánimo y orgullo por su labor ante el fuego, como el que recoge La Razón, que lleva la imagen del monarca en su visita al cuartel general de la UME, una foto que lleva a su portada. La situación de los incendios se sigue agravando, es portada en el diario.es, un muerto y un herido al volcar una autobomba en los trabajos de extinción en León, donde destacan que se trata del tercer fallecido en tierras leonesas durante estos incendios, después de los 2 voluntarios que fallecieron la semana pasada. También en El País, casi 40 incendios abrasan España. Destacan la lengua de fuego que amenaza ahora el Parque Nacional de los Picos de Europa. En El Español apuntan a los más de 600 kilómetros cuadrados que han ardido solo en Galicia y titulan «Es peor que el infierno», recogiendo declaraciones de vecinos afectados que cuentan cómo se ha transformado el paisaje del verde al negro en apenas una semana. En el mundo destacan también la devastación de los pueblos pequeños, en concreto en Sanabria, en Castilla y León, donde los vecinos dicen que se sienten abandonados y titulan «Castigo de humo y ceniza sobre la España olvidada». Otro de los temas del día es también esa reunión que mantendrá esta tarde a las 4:30 Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, en Lanzarote. Es portada de ABC, que avanza que el gobierno canario va a exigir al Ejecutivo el pago de 40 millones para los niños que piden asilo. Denuncia al canario lo que considera como pasividad de gobierno y los incumplimientos de los traslados y señala, lo hace en esta entrevista, el uso de los menores para la confrontación política. Detrás lo que hay es una utilización política de esto, porque esto evidentemente es un caldo de cultivo para la ultraderecha, es un caldo de cultivo para la xenofobia, y yo creo que eso ahora mismo al gobierno de España le interesa. Sobre este asunto, el Confidencial apunta que el gobierno va a tardar un año en reubicar a los 1.000 menores inmigrantes de Canarias. Señala este diario que la reubicación que exigió el Supremo a los que vienen solicitando asilo no se está cumpliendo en los plazos previstos y que desde el gobierno canario se están planteando apelar ante el alto tribunal por este retraso en los traslados. También en Artículo 14 abren su portada con una entrevista, en su caso a la eurodiputada Alma Ezcurra, que ha avanzado que el PP pretende presentar en septiembre un plan de inmigración y ha asegurado que volverán a estudiar una posible moción de censura a Pedro Sánchez. En el obituario, ayer, fue más bien el sábado, la localidad zaragozana de Gea de los Caballeros despidió al expresidente de Aragón, a Javier Lambán, que fallecía este viernes a los 67 años. En mayo charlábamos aquí, lo hacía Alsina en Más de Uno, donde nos atendió con su habitual profesionalidad presentando su libro, Una emoción política. Lo que queda de aquel joven revolucionario está en este momento ante ustedes, vadeando por los procelosos mares de la enfermedad y presentando con mucha ilusión su obra prima, nada más y nada menos que a los 66 años. Y ayer se celebraba en Barcelona el homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto de las Ramblas y de Cambrils, que dejaron 16 muertos y más de 300 heridos, como recuerda La Vanguardia. Ayer se cumplieron 8 años de los ataques de 2017 que hoy víctimas, familiares y representantes políticos han recordado en un acto en las propias Ramblas. 8 años de uno de los momentos más difíciles para Barcelona, que todavía hoy llora aquel 17 de agosto, uno de los días que nunca les quisimos contar. Miguel Ondarreta, Más de Uno, donde Alsina. Ocho y 40, 7 y 40 en Canarias, tiempo ya para la tertulia en Más de Uno, tiempo para saludar a Pilar Gómez. Hola Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Y María Daván. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días desde tu tierra, Miguel. Bueno, te estás recorriendo el mapa, doblando el mapa del sur al norte. María Pero Daván. no faltó con mi cita, No faltó a mi cita. Correcaminos Daván. Bueno, aquí estamos, iniciando la segunda mitad del mes de agosto y con los temas informativos, lamentablemente, que vuelven a ser los mismos, ¿no? Con los que nos despedimos el viernes, la semana pasada, con unos incendios pavorosos que están consumiendo kilómetros y kilómetros cuadrados de superficie en varias comunidades. Venimos contando desde primera hora de la mañana que lo peor sigue estando en Galicia, en Asturias, en Castilla y León y en Extremadura, y que en gran medida la esperanza de los equipos de extinción, que llevan 10 días trabajando sin descanso, está precisamente en algo bueno que tenemos en perspectiva esta semana, y es que vamos a decir adiós, parece que hoy ya, en unas de las zonas más afectadas, ¿no? Esa zona, ese cuadrante noroeste de la península, a una ola de calor que ya se viene prolongando desde hace demasiado tiempo. Esperemos que también nos acompañen las lluvias y pueda cambiar un poco la situación, porque estamos asistiendo a unos de los fenómenos catastróficos que no se veían en nuestro país en muchos años, y con una sensación también, a tenor de lo que están contando, en este caso los presidentes de las comunidades autónomas, de insuficiencia de medios. Ayer hemos visto al presidente del gobierno, del que tanto hablamos también la semana pasada, porque seguía con sus vacaciones en la residencia de La Mareta en Lanzarote, ponerlas en suspenso, esas vacaciones, y visitar algunas de las zonas más afectadas. Estuvo acompañado por el ministro del Interior, también por los presidentes de Castilla y León, en el caso de la visita a León, y de Galicia, en el caso a la que hizo en Ourense, diciendo que no iban a faltar recursos para las comunidades autónomas, y poniendo sobre la mesa pues un pacto, una oferta de pacto de Estado en materia de emergencia climática. Y os pregunto a vosotros, Pilar, ha aparecido por fin el presidente del gobierno, y lo que vemos, a pesar de que los mensajes sean desde luego de mano tendida, de cooperación, de coordinación, de trabajar codo con codo, lo que hemos visto es la lista de la compra que siguen haciendo los presidentes autonómicos, que se quejan de que lo que están pidiendo, al menos todo no les está llegando para hacer frente al fuego. Hombre, evidentemente creo que Sánchez no calculó bien la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Justo tú recordabas, son los mismos temas de la semana pasada. La semana pasada el presidente, yo creo que no valoró que realmente la situación de los incendios está siendo devastadora. Es decir, yo estoy también en tu tierra, en Cantabria, y es que el cielo está encapotado no solo de lluvia como siempre, sino con una sensación de todo el fuego que está yendo toda la zona de Pirineos, de Picos, perdón, que realmente asusta, y asusta esa sensación que los ciudadanos que no estamos por suerte en las zonas de los fuegos tenemos esa sensación. Yo digo, ¿qué le faltaba, no, al presidente para ver que las cosas estaban realmente mal? Y entonces, bueno, los presidentes autonómicos del PP se quejaron mucho en las llamadas que les hizo ya la semana pasada, a final de semana, el presidente. Se le quejaron a él, sobre todo de las declaraciones aquellas de Óscar Puente. Coincidían todos los presidentes autonómicos con los que yo estuve hablando este fin de semana en que la gresca política está muy bien, pero que no era el momento, que Óscar Puente no había estado a la altura. Algunos te reconocen que el presidente estuvo muy correcto en todas sus conversaciones, pero que no atendía a esa idea de necesitamos medios. Y ese sentir que tienen ellos de que hay una confrontación por el hecho de que unos son del Partido Popular y el gobierno es del PSOE, es a mí lo que me preocupa, porque lo estamos viendo en demasiados temas, y lo veremos hoy en un tema también como el de la inmigración. Creo que Sánchez reaccionó tarde, y siempre es de agradecer. Creo que lo que habló del Pacto de Estado contra el Cambio Climático es importante y es un debate a tener sobre la mesa, porque es verdad que muchos expertos hablan de que hemos tenido un calor extremo este verano, no podemos ignorar el cambio climático,
pero no es el momento del pacto de Estado contra el cambio climático, cuando anoche mismo moría otra persona intentando frenar el fuego. Ahora es el momento de apagar los incendios, es el momento de desplegar al ejército, no solo a la UME, porque la propia gente del ejército te decía, nosotros estamos aquí y lo sabemos hacer y vamos a ayudar todo lo que podamos. Los servicios de emergencia de las comunidades autónomas también lo que te decían era, si lo que necesitamos es gente que nos ayude a ir cortando, simplemente no hace falta más, es que no tenemos manos. Y me parece que el debate del cambio climático debe estar ahí. Ya lo sacó Sánchez en el 22, porque estaba yo googleando como loca ayer. Dios, si a mí me suena esto del Pacto de Estado, me suena del Congreso. Y ahí estaba esa misma promesa, que no se ha avanzado nada. Y, insisto, nada de negacionismo con el cambio climático, pero que tampoco el presidente del gobierno nos vuelva a llevar estos giros ideológicos que nos hizo con el apagón. Acordaros que estábamos hablando a ver si era un ciberataque y ahora estamos hablando de cambio climático. Cambio climático sí, pero cuando controlemos los incendios. Ahora os voy a dar la palabra. Dejarme salir un segundito y que salude a Diego Curto, que es vecino de Hervás, en Cáceres. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que, bueno, si atiendo a su perfil en las redes sociales, él se define como, entre otras cosas, concejal en el tiempo libre, pero sobre todo convencido del desarrollo rural. Él fue alcalde también, creo, ¿no?, de la ciudad de Hervás, del municipio de Hervás. Estamos hablando mucho en el inicio de este programa de cómo está el cielo. Le pregunto a usted, ¿cómo está el cielo en Hervás? Pues está muy azul, está todo cubierto de humo. Bueno, un matiz, fui alcalde de Jarilla, que justo de Jarilla, perdón. El incendio. Sí, perdón, de Jarilla. Pero sí. Y está todo azul de humo. Hay mucho humo, pero realmente la situación está bastante mejor que ayer. Ayer era aterrador ver las llamas cerca del pueblo desbocadas, y hoy pues parece que está un poquito más tranquilo. ¿Cómo están ahora mismo? ¿Están confinados? ¿Pueden salir? Sí, estamos confinados en las casas porque ha bajado un poquito la temperatura, se está mejor, pero tenemos todas las ventanas cerradas porque hay un humo muy denso y, bueno, pues sobre todo las personas que tengan problemas respiratorios, pues puede ser peligroso. Estamos confinados ahora mismo, sí. Uh-huh. ¿Había visto usted algo similar en Extremadura que usted recuerde de esta dimensión? Sobre todo estamos hablando de la virulencia de incendios, en concreto el que afecta a Jarilla, ¿no? Ayer escuchábamos al consejero de Presidencia hablar de las características propias que tenía este incendio, que decía él, diciéndolo de una forma muy sencilla, ¿no? Vuela solo, ¿no?, con sus propias características meteorológicas, con sus vientos, sus temperaturas, y sobre todo por la simultaneidad de varios incendios que hacen muy difícil las tareas de extinción. No, nunca había visto nada parecido. Sí que hay algunas zonas de Extremadura que, por el tipo de vegetación, las urbes que tienen mucho pino, son más frecuentes los incendios, pero en esta zona nuestra, que tenemos principalmente bosque autóctono, hay roble, castaño, también hay algunas zonas de pino. Ha sido algo insólito totalmente, como comentaba. Soy concejal todavía en Jarilla, que es donde empezó el incendio, con un rayo, la tormenta en la tarde del martes, y bueno, ha sido como una pesadilla, una película de miedo, viendo cómo se iba extendiendo. Luego nos vinimos a Hervás, que eran las fiestas de Hervás justo este fin de semana, se anularon los actos del domingo, y veíamos el resplandor acercarse subiendo por la montaña, y bueno, era algo increíble, y increíble está siendo verdaderamente. Ahora está también saltando al Valle del Jerte, y es una sensación de impotencia muy dura, la verdad. ¿Hay sensación de que las autoridades no dan abasto con los medios que tienen? Sí, es cierto que esa sensación la tenemos porque, bueno, también nos ha tocado estar en los primeros días de Jarilla en el CECOP, y estamos muy atentos siempre a los informes que dan, y claro, el perímetro del incendio es tan largo y las condiciones no pueden ser más adversas. Viento, ola de calor de 2 semanas, los pobres bomberos trabajando a 43 grados de temperatura delante de las llamas, en fin, es que es todo adverso. Y sí, se necesitarían muchos más medios, ¿cierto? Pero es algo tan inusual. Nunca hemos tenido un incendio como este aquí, nunca. Bueno, esperemos que comiencen a llegar los medios, que nos consta también que van a llegar desde fuera de nuestras fronteras, en el caso de Extremadura, y que se pueda atender a todos esos incendios que siguen activos, y que el tiempo también dé un poco de tregua, porque parece que a partir de mañana pueden bajar por ahí las temperaturas. Diego Curto, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Caraballo, voy contigo. Seguimos con lo que es la refriega política, con esta situación tan complicada que tenemos, ahora que tenemos ya también a
a los grandes líderes en escena, ¿no? Algunos visitando las zonas afectadas y otros respondiendo a lo que dice el presidente del gobierno, en el caso de Feijóo, que lo entiende y lo ha interpretado todo como la gran rectificación, decía, del presidente del gobierno. Ya. Bueno, a mí es que, Miguel, me da la sensación de que se están repitiendo, y vamos repitiendo todo, algunas cuestiones sobre los incendios que no tienen sustento ninguno, que no tienen base. O sea, yo, por ejemplo, decir que los incendios están provocados por el cambio climático, esto no es verdad. La mayoría de los incendios, el 80, el 90%, son provocados por el hombre, ya tanto sea por negligencia como por la intención, una intencionalidad expresa de un pirómano. O sea, no hay incendios en España por el cambio climático. El cambio climático, evidentemente, que influye por las oleadas de calor, que tenemos periodos de muchos más días. Yo vivo en Andalucía, sé que este calor no es nuevo, pero lo que sí es nuevo para mí, que lo he experimentado durante toda mi vida, es que se prolongue durante tanto tiempo, tantos días. Había picos de calor, pero durante tanto tiempo no. Entonces, ¿esto influye? Sí, influye porque si tú tienes tantos días con 40, 45 grados, pues evidentemente es un material inflamable para cualquier incendio. Al margen de eso, están los cambios en los hábitos del ser humano, de los españoles. En los últimos 40, 50 años se ha abandonado el medio rural, se ha abandonado el campo, hay algunos oficios que ya no se ejercen. Antes se hacía cisco-picón, por ejemplo, y la gente salía al campo con rebaños. Esto se ha reducido muchísimo. El 80% de la superficie rural en España está abandonada y esto, lógicamente, crea un caldo de cultivo ahí, la biomasa esta de los incendios que los multiplica. Pero esto no tiene nada que ver con el cambio climático en sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo es posible? Ha habido dos oleadas de calor en este verano, ¿eh? Una fue a mitad de julio, creo recordar, y esta que tenemos en agosto. Uh-huh. Curiosamente, empezó el fuego de Tarifa y se incendió toda España. O sea, si empezó el fuego de Tarifa hace 2 semanas y de forma simultánea empezó a arder otras comunidades autónomas, que estamos diciendo con fuegos intencionados, esto, aquí hay algo, ¿eh? De forma intencionada hay pirómanos que le han metido fuego a España. Esto no es el cambio climático. 2 oleadas de calor, la misma temperatura, y de repente sucede lo de Tarifa y empieza, pero a ver si me equivoco yo, pero intentar relacionarlo mentalmente. Acordaros que fue el primero, el de Tarifa, y luego ya Castilla-León, Galicia, y de forma simultánea. Pero bueno, ¿qué ha influido en esto? ¿Qué ha pasado para que haya pirómanos en toda España que digan es el momento de meterle fuego al campo? Bueno, todos los incendios, Caraballo, no han sido intencionados. Hay un gran porcentaje que sí, también hay otros cuantos que en Castilla y León han sido provocados. Miguel, no he dicho todo. He dicho el 80 o el 90%. Lo digo. El 80 o el 90%, que me parece, Miguel, que es un porcentaje bastante importante como para que digamos que los incendios no están provocados por el cambio climático. El cambio climático influye negativamente en todos los incendios. Pero el cambio climático no es el que ha provocado los incendios. Y luego sobre la trifulca política, por supuesto, estoy a favor de lo que dice Pedro Sánchez, con un matiz. Tendría que haber dicho: he pedido a mi ministro Óscar Puente que abandone el Twitter en este momento, y que deje de incendiar también él, que empezó con esa broma de está la cosa en Castilla-La Mancha, Castilla y León calentita. Le he pedido a mi ministro Óscar Puente que desde este mismo momento abandone el Twitter y deje de utilizar los fuegos como contienda política. Pues mira, ayer en principio el presidente del gobierno iba a atender a los periodistas en la parada que hizo en Ourense. Tuvo lugar la intervención primero del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, luego intervino el presidente del gobierno.
dio un primer turno de palabra, pero ¿qué pasó? Pues que creo que fue una periodista a la que le dio o un golpe de calor o se puso mal, se interrumpió esa rueda de prensa y aprovechó el presidente del gobierno para decir, bueno, esperamos, no pasa nada, pero bueno, esperamos, mejor nos vamos. Y ahí se acabó, no hubo oportunidad de responder más preguntas y ganas había, desde luego, de preguntarle al presidente del gobierno. María. Sí, bueno, yo creo que Sánchez estaba claro que iba a hacer algo donde él estuviera muy acotado, donde no recibiera ni mucha presión por parte de los medios ni una presión ciudadana. Él dice que va a ir otra vez a las zonas afectadas, pero bueno, veremos a ver si se enfrenta a este enfado de los ciudadanos que por otra parte es comprensible y al final a los políticos yo creo que les entra un poco en parte del sueldo escuchar también lo que dice de verdad la voz de la calle. Ayer Sánchez decía que la responsabilidad era de las comunidades autónomas, pero yo creo que al gobierno le ha faltado una actitud más proactiva, es decir, parece, o sea, da una sensación como de apatía, que iba como a rastras de todo lo que estaba ocurriendo con unos incendios que estaban absolutamente descontrolados. Ayer tuiteaba, claro, aquí siempre hay dos versiones de la historia, pero tuiteaba la presidenta de Extremadura, Guardiola, que decía que María Guardiola que había solicitado más medios y que el delegado del gobierno en Extremadura le había dicho que no había más medios, y luego poco después pues Sánchez salió diciendo que bueno, que iban a añadir 500 efectivos más. Eso es suficiente. Luego, por otro lado, respecto a lo del tema del Pacto de Estado contra la crisis climática, yo creo que bueno, pues es un anuncio que se hace en medio de una crisis, pero que no va a resultar muy útil, me atrevo a augurar, porque en el 2018, cuando él llegó al gobierno, él decretó la emergencia climática. ¿Y en qué se ha traducido eso? ¿Alguien lo sabe? Pues no, en el fondo pues no. Yo creo que hay que destacar sobre todo el papel que están haciendo pues los voluntarios, los bomberos, el ejército y luego los alcaldes de los pequeños pueblos, que son los que se están enfrentando también a todos estos fuegos. Respecto a lo que decía Caraballo, mira, hay 27 detenidos y 92 investigados. Yo no creo que esto forme parte de un plan generalizado, pero sí que mucha gente aprovecha las condiciones extremas de calor pues para cargarse el monte, y entonces yo creo que no sé, o sea, a lo mejor habría que revisar el Código Penal y meterles más años de cárcel. Sí. Hay mucha gente, eso sí, que estos fuegos han sido provocados por negligencias o gente que ha quemado rastrojos. Ayer mismo, por ejemplo, la Policía Foral descubrió en Navarra unas personas que estaban haciendo una barbacoa en medio del bosque. Claro. Sí. Pero esto de las barbacoas, o que han lanzado una boda, creo que en Orense también, con fuegos artificiales, por favor. Claro. Sí, no, es que de verdad parece que no aprendemos nada de absolutamente nada. Entonces, hombre, yo creo que también nosotros, al margen de exigir a nuestras autoridades responsabilidades, también tenemos que tener como ciudadanos cierta responsabilidad y ser un poco sensatos. Dejadme salir de nuevo, vamos a irnos hasta Ourense para saludar a la alcaldesa de Tribes, allí en esta provincia, Patricia Domínguez. Alcaldesa, buenos días. Buenos días. Cuéntenos cómo están las cosas en su municipio. En la provincia sabemos que muy mal. No sé si en su entorno hay alguna noticia un tanto más esperanzadora. Ahora mismo estamos tranquilos dentro de la tensión, lógicamente, que tenemos todos los vecinos. El pueblo está pendiente de que no se extiendan más fuegos aquí, que pueden llegar por varios frentes. No conoceréis la zona, pero estamos muy pendientes de la zona de Montefurado. En Quiroga hubo un incendio que se extendió a una velocidad tremenda y bueno, tenemos el miedo de que nos vuelva a subir por barrio. Aquí ardieron muchísimas hectáreas, se quemó ganado, se quemaron los alimentos del ganado también, gente con afecciones pulmonares, tuvimos que desalojar 2 aldeas una noche. Por suerte pues no ardió ninguna casa, pero todo gracias a la labor de los voluntarios, de la gente del pueblo y bueno, y de exigir y reclamar toda la noche medios, y que al final llegaron y que nos pudieron ayudar. Y ahora mismo pues estamos con la tensión de que no se nos extiendan los incendios colindantes.
Ha citado el papel súper importante de los voluntarios en un primer momento, ¿no? Aunque después sí que decía que han llegado efectivos para ayudar, pero en un principio es una imagen que se está repitiendo en muchos pueblos de estas comunidades en las que vemos que los propios vecinos son los que salen con palas, con lo que tienen, aquellos agricultores cruzando tractores para evitar el avance del fuego, porque si no, dicen, es que se nos quema el pueblo, se nos queman las casas. Totalmente. Nosotros hemos aportado, bueno, pues lo que tenemos del ayuntamiento. Con nuestra pala hemos hecho todavía ayer un cortafuego porque se reavivaba un incendio en el lugar de la Penafolenche. Ardió una casa en Coa después de haber un incendio allí. Y sí, es bueno, pues los medios del ayuntamiento, Protección Civil, los voluntarios del pueblo, y luego nosotros teníamos, ahora ya no, se ha trasladado al barco, alojar aquí a la UME, y llegan más efectivos de la Brilat que han estado también colaborando, y han venido brigadas de la Xunta de Galicia, pero insuficiente. No hay medios suficientes de la Xunta de Galicia, y yo personalmente llevo reclamando desde el primer día la declaración del nivel 3. La declaración de nivel 3, que significaría, lógicamente, que el gobierno de España asumiese el control de la emergencia, un escenario que hasta ahora no se ha contemplado, y eso que ya hemos visto alguna que otra protesta también este fin de semana en Castilla y León. Alcaldesa, ¿qué le dicen los vecinos? ¿Cómo la población de su municipio es gente mayor, es gente más joven, familias? Mucha, claro. Los vecinos están con mucho miedo, lógicamente, y los vecinos están también reclamando pues que cambie el mando de esta situación. Veo desorganización, veo voluntad, pero veo desorganización por parte de la Xunta de Galicia. Ourense, estamos leyendo estos días que ha sufrido en solo 9 días los 3 mayores incendios de Galicia desde que hay registros. Usted, me imagino que tampoco había visto nada parecido como lo de estos días. Nunca en la vida, jamás, no. ¿Y ahora qué es lo que esperan, aparte de esa ayuda del Gobierno Nacional, de la Xunta? Porque la Xunta también, a su vez, se quejaba y pedía más ayuda, en este caso, del Ejército, y en principio van a llegar 200 efectivos. Yo tengo que decir en cuanto a eso que el delegado del Gobierno en Galicia ha estado permanentemente en contacto conmigo, el subdelegado del Gobierno de la provincia de Ourense lo mismo. También he de decir que el delegado de la Xunta ha cogido el teléfono cada vez que lo he llamado, pero el Gobierno, cada vez que se le han pedido medios aquí, ha venido a la zona, ha hecho una visita el presidente de la Xunta, a nosotros no nos ha llamado, y la situación es desoladora. Ahora mismo toca terminar de apagar los fuegos y luego establecer un plan de recuperación, lógicamente. Es preocupante, ¿no? Se ha quemado la tierra. Toda esa tierra, esperamos que llueva, pero en cuanto llueva, pues lógicamente va a afectar al agua. Las reservas de agua están fallando, hay núcleos de población a los que no llega, y no toda la que llega a los hogares es potable. Entonces, ahora mismo la situación es muy preocupante para la vida, para los animales, para las viviendas, pero después también para la salud. Entonces, bueno, pues entendemos que se debe de establecer un plan de recuperación conjunto, dejar la política aparte, porque es una situación de emergencia. La provincia de Ourense está ardiendo por todos los frentes. Se cuentan, pues, que hay activos, yo ya no sé ni cuántos incendios, ¿no? Pero se cuentan por focos, no se cuentan por poblaciones. Yo no me he parado a ver el mapa real de las poblaciones afectadas, pero me atrevería a decir que quedan muy pocos ayuntamientos con terrenos sin quemar. Sí, leíamos y nos contaban nuestros compañeros de Onda Cero allí en Galicia que ahora mismo había 10 incendios activos, pero es que muchos de los incendios se han juntado, ¿no? Distintos focos se han acabado convirtiendo en grandes incendios, y hay cifras que desde luego dan escalofríos, ¿no? Como que el hecho del 7% de la superficie de toda la provincia ha ardido en este mes de agosto. Ahora nos acabamos de enterar por la prensa, pues que han reorganizado los servicios sanitarios, que los han centralizado en varias zonas. Por ejemplo, en mi pueblo, pues se cierran los centros de salud de Chandrexa de Queixa y de San Xan de Río, dejan solo personal de enfermería y los médicos en Tribes, y no hay médicos suficientes para atender a toda esa población, y menos con la nube contaminante de humo que tenemos encima.
Patricia Domínguez, alcaldesa de Trives, en la provincia de Ourense. Le mandamos un fuerte abrazo y que lo traslade también a los vecinos en este mes de agosto tan aciago allí en la provincia de Ourense. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Enseguida seguimos analizando la situación de estos incendios y todas las derivadas políticas que las hay. Desde luego es interesante escuchar estos días también a los alcaldes, alcaldesas de pequeños municipios, a los concejales, que ellos son los que tienen que lidiar, ¿no?, con la situación real y dar respuesta a sus vecinos. Y enseguida hacemos un hueco y hablamos de la otra cita que está desde luego muy marcada en el calendario internacional, esa reunión que va a tener lugar esta tarde en la Casa Blanca con el presidente Trump, con el presidente Zelensky y con unos cuantos líderes europeos que van camino de Washington. Son las 9:05, las 8:05 en Canarias. Más de uno en Onda Cero. Las 9:10, las 8:10 en Canarias. Seguimos aquí en Tertulia Más de Uno con María Daván, con Javier Caraballo y con Pilar Gómez. Enseguida retomaremos el asunto de los incendios y todo lo que tiene que ver de gestión política, que hay muchos temas que analizar, pero me gustaría preguntaros por lo que hoy puede pasar esta tarde en la Casa Blanca, en esa reunión de formato complicado, porque ya nos han informado durante la madrugada, bueno, nosotros no, lo han hecho allí a los periodistas que están en la Casa Blanca, acreditados, cómo va a ser la reunión de Donald Trump, primero a solas con el presidente de Ucrania, que viaja por segunda vez después de aquella bronca monumental, aquella humillación que vimos en el mes de febrero, cuando escuchamos ahí al presidente Trump decirle aquello de está jugando con la Tercera Guerra Mundial, y de escuchar al vicepresidente Vance diciendo que, en fin, que era muy respetuoso por no plegarse, básicamente a lo que le decían en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hoy va a estar allí Zelensky, pero no viaja solo. Ya le hemos contado que van a viajar junto a él una buena colección de gobernantes de Europa. Ahí van a estar los máximos dirigentes de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Italia y de Finlandia. Y va a estar también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN. Esta es la segunda parte de lo que se empezó a cocer el viernes en Alaska, en una reunión en la que había muchas expectativas que la propia Casa Blanca, y aquí lo comentamos el viernes, había ido rebajando, cuando también escuchamos a Donald Trump decir que, bueno, que habría incluso sanciones muy graves si no conseguía al menos arrancar una suerte de tregua, un alto el fuego. Nada de eso ha salido de esa reunión, aunque hablaron de avances, y lo que sí que escuchamos es un cambio en la forma de interpretar qué es lo que se debía lograr, ¿no? Porque a Trump le escuchamos asumir pues prácticamente el discurso de Moscú, diciendo que lo importante ahora era llegar al escenario final, al de un acuerdo final de fin de la guerra, pues con concesiones que no sabemos, pero que ya va dibujando el propio Donald Trump. Esta madrugada en su red social ha citado dos en concreto, ¿no? Que se vaya olvidando Zelensky, decía, del Donbass y de formar parte de la OTAN, pero es que también se ha hablado este fin de semana de que Ucrania debería renunciar a todo el Donbass, a esas dos regiones del este del país, si quiere que se alcance un acuerdo. Hoy, como digo, llega bien acompañado y arropado por varios líderes de la Unión Europea, y no sé, Pilar, qué puede pasar en esa cita y qué expectativas hay. Bueno, también están contando de Estados Unidos que habrían logrado arrancarle un compromiso a Rusia, de que respetarían ciertas garantías de seguridad que el propio Estados Unidos le daría a Ucrania ante futuros o hipotéticos ataques que Rusia garantizaría no hacer, pero ¿quién se fía en estos momentos de quién gobierna Rusia después de tantos años, no? Yo creo que Zelensky va a una trampa que han urdido Trump y el propio Putin en esa reunión, que por las informaciones que nos llegaban y por las ruedas de prensa que vimos, parece que habían hablado de todo menos del alto al fuego. Es decir, ellos, yo creo que hicieron una reunión que además para mí fue muy significativo, que se abrió rápidamente, pasó de ser un encuentro entre ellos dos a un encuentro entre delegaciones, porque creo que realmente para lo que sirvió fue para recomponer las relaciones entre
Estados Unidos y Rusia, las relaciones comerciales. Ellos hablaron de lo suyo, de sus negocios, y yo creo que la parte de Ucrania, Putin dejó súper claro a Trump, y lo vemos en cómo ha ido evolucionando el discurso del presidente de Estados Unidos, que Zelensky se tiene que rendir, que la única opción es la rendición de Zelensky. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo que se le insta al presidente ucraniano es a rendir territorio, incluso a no pedir, a dejar, abandonar esa idea de protección de la OTAN, cuando son dejarle a las puertas de una invasión rusa cuando a Rusia le dé la gana. Es decir, sería incluso no solo retroceder posiciones, sino casi una rendición. Y me parece que poco les importa a Rusia y a Estados Unidos la posición de Europa. Está estupendo que los líderes europeos, me parece un gesto que se debe hacer, que es acompañar a Zelensky, pero claro, luego cuando vemos las cumbres que hemos visto hace apenas un mes de la OTAN, donde Trump también hace y deshace como le da la gana, donde al final Europa tiene que ceder, cuando vemos lo que ha ocurrido con los aranceles, entonces bueno, Europa lo tiene muy complicado, pero es que Europa tiene que seguir haciendo presión. ¿Por qué? Porque lo que pase en Ucrania es muy importante para el futuro de Europa. No se le puede ir cediendo territorio a alguien como Putin, y además no podemos permitir los europeos tampoco que Putin diga hasta dónde son las fronteras y hasta dónde son las fronteras militares también. Es decir, no, aquí esto de la OTAN, no, tan cerca aquí la OTAN no la podemos tener. Hombre, ya, pero es que usted no nos ha dado ninguna garantía. Me parece que es complicado, pero esa reunión para mí fue como para poder volver a sacar a Putin al tablero internacional, que estaba totalmente apartado por esta invasión, y sobre todo esa rehabilitación que hace Trump de alguien que es su amigo, con el que ha tenido siempre unas buenas relaciones. Y me parece que Zelensky camina hacia, insisto, una trampa hoy, yo creo. No lo veo, ojalá me equivoque, pero lo veo muy complicado. Y además el alto del fuego, Rusia ha dejado clarísimo que no es una condición ni una prioridad, sino que bueno, esto es un proceso y yo ya voy viendo cuándo hago el alto del fuego, cuándo tendría que ser lo primero. Es decir, paramos los ataques y a partir de aquí nos sentamos. Caraballo. A ver, tres cosas. A mí en todo esto hay una parte que se me escapa y creo que puede estar la clave de todo lo que va ocurriendo. Es la relación que tiene Donald Trump con Vladimir Putin, que no es normal. No es normal. Tiene que ver con las investigaciones que se iniciaron en Estados Unidos a raíz de las elecciones de 2016, en las que Rusia intervino a favor de Donald Trump. Vladimir Putin ayudó con guerra sucia en las elecciones para que ganara Donald Trump. No lo sé. No sé, eso es que eso quedó ahí en una nebulosa, pero yo no sé si tiene una deuda pendiente Donald Trump con Vladimir Putin. Lo que sí es verdad es que no es normal el trato que le dispensa Donald Trump a Vladimir Putin desde el principio. Rusia, por ejemplo, es de los países que a los que en Estados Unidos no ha impuesto esta guerra arancelaria. Lo ha dicho muchas veces. Voy a subir los aranceles, pero no lo ha hecho nunca. Y el presidente de los Estados Unidos, como figura institucional, ha pasado de considerar un criminal de guerra a Vladimir Putin, que es lo que hacía, lo que pasaba con Joe Biden, a que lo reciba Donald Trump en Alaska con todos los honores de Estado. Y no ocurre nada. Entonces, aquí hay algo raro, Miguel, que a mí se me escapa, que es la relación personal, política, de dependencia que tiene Donald Trump con Vladimir Putin. En segundo lugar, el papel de la Unión Europea. Hace bien la Unión Europea en acompañar a Zelensky a la Casa Blanca. Fijaros que la diferencia entre cómo ha recibido a Vladimir Putin y ahora todos los líderes de la Unión Europea con Zelensky, a esperar que por lo menos en la Casa Blanca Donald Trump no le pegue una bronca a todo el mundo. Pero es que venimos, como decía antes Pilar, de unas reuniones en la organización de la OTAN, en la cumbre de la OTAN, en la que Europa se ha apartado de su discurso de hace tan solo unos meses de vamos a construir nuestro propio ejército, y ha seguido apostando por Estados Unidos. Entonces acudimos evidentemente en una posición de debilidad. Dentro de la debilidad de la Unión Europea está la posición de España,
que ni figura. O sea, no está presente, no participa para nada España en la Unión Europea y porque se ha perdido un peso internacional evidente. Y en tercer lugar, la solución que se le ofrece a Zelensky para acabar con la guerra, que ceda territorio. Y yo en esto siempre digo lo mismo. Imaginémonos que mañana, que puede suceder, o cada vez está más cerca de que pueda suceder, Marruecos invade Ceuta y Melilla. Y Estados Unidos, que tiene muy buenas relaciones, cada vez mejores con Marruecos y con España, le dice a España, lo que tienen que hacer ustedes es acabar la guerra y ceder Ceuta y Melilla a los marroquíes. ¿Aceptaríamos eso? Eso es lo que le están proponiendo a Zelensky. Vamos a buscar alguna clave más, le vamos a pedir ayuda a alguien que conoce este asunto. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si empezar por esto que nos comentaba Caraballo, que hay de raro entre la relación entre Putin y Trump. ¿Usted sabe lo que es? Yo creo que no hay nada raro. Es decir, creo que los dos coinciden en su cosmovisión y en su concepción de lo que es el orden internacional. Hasta hace muy poco el orden internacional era un orden internacional liberal, sujeto a normas, sujeto a reglas que todos los países de la Comunidad de Naciones o que forman parte de Naciones Unidas se comprometían a respetar. Y uno de esos principios básicos era el respeto a la integridad territorial, el respeto a las fronteras. Eso está en la Carta de Naciones Unidas, está en el Acta de Helsinki de 1975 y mucho más importante, está en el Memorándum de Budapest de 1994, en virtud del cual Ucrania se comprometía, y de hecho lo cumplió, a entregar el arsenal nuclear que tenía desde la época de la Unión Soviética, a cambio de los firmantes, entre los que estaba Rusia, garantizasen su integridad territorial. Y esa declaración de intenciones se incorpora al acuerdo, al tratado entre Rusia y Ucrania. Por tanto, el principio de integridad territorial está consagrado por el derecho internacional global y por obligaciones bilaterales de Rusia con Ucrania. Las dos cosas saltan por el aire. Estamos en un orden nuevo. Yo creo que ese orden nuevo tiende a la multipolaridad, es decir, a la aparición o al protagonismo de muchos más actores que antes, no solo ya dos, a la fragmentación y a la imposibilidad de establecer normas comunes. Y Putin y Trump coinciden en todo eso. Coinciden que no les gusta el orden internacional que nos dimos después del 45, coinciden en que la fuerza puede ser fuente del derecho y coinciden en que ya no estamos sujetos a normas. Vamos a un mundo, a un reparto de espacios entre lo que Putin, Xi Jinping y Trump llaman estados civilizacionales, es decir, una versión moderna de lo que eran los grandes imperios, cada uno con su zona de influencia. Y en opinión tanto de Trump como de Putin, Ucrania forma parte de la zona de influencia de Rusia, lo mismo que todo el continente americano forma parte de la zona de influencia de los Estados Unidos. De ahí la baladronada de decir que Trump quería apoderarse de Canadá, de Groenlandia y de Panamá, o que Taiwán y los países del sudeste asiático forman parte de la esfera china. Son hombres fuertes, los tres, a ninguno de los cuales les gusta demasiado la democracia liberal y desde luego no les gusta absolutamente nada el que esos estados civilizacionales tengan que cumplir unas reglas que, insisto, no les gustan. Eso es lo que va a pasar. No va a haber un acuerdo de paz. Yo no creo que Zelensky pueda firmar un acuerdo de paz aceptando las condiciones que ha establecido Putin y que al parecer ha consagrado Trump, que es renunciar para siempre a Crimea y renunciar a las 4 regiones que parcialmente ocupa el ejército ruso. Es decir, a Zelensky se le va a decir, no solo pierde usted lo que ha sido ocupado ilegalmente, sino tiene que completar la dote entregando la parte de las 4 regiones que usted no ha entregado. Se le dice además
que renuncie para siempre a formar parte de la Alianza Atlántica, que es la garantía máxima que él pedía para evitar que esto se repita, porque aquí no hay que olvidar una cosa. Esto no ha empezado ahora, empezó en 2014, cuando el entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, pidió un tratado de asociación con la Unión Europea. Rusia reaccionó violentamente porque entendía que eso era poner a Ucrania en el lado occidental versus a ese sueño postsoviético que tenía Putin de la Unión Euroasiática. Se establecieron los acuerdos de Minsk para que se respetase el alto el fuego, que Rusia ha violado continuamente, y ahora Zelensky dice, oiga, es que me puede pasar lo mismo, yo cedo ahora, lo mismo que pedimos en el 2014, pero esto no es más que el aperitivo de lo que puede venir, y cuando se le vuelva a ocurrir a Putin o a su sucesor, quedarse con el resto de Ucrania. Eso ya lo vimos, fue la reunión de Múnich de 1938, en que sin estar presente Checoslovaquia, lo que era antigua Checoslovaquia, los Sudetes, claro, lo ceden. ¿Y qué pasó? Que después de hacer los Sudetes, en cuanto a Hitler se le ocurrió otra vez, pues invadió todo Checoslovaquia. Y claro, esto es lo que Zelensky no puede hacer. Señor García Margallo, me está diciendo que no va a haber posibilidad, o al menos usted lo ve, no va a haber acuerdo de paz. ¿Qué va a pasar entonces? Yo no he dicho eso. No, he dicho que puede haber un alto el fuego, ¿sí? Es decir, un cese de las hostilidades y la división de facto, de hecho, que no de derecho, porque no va a haber acuerdo de paz. Sí puede haber alto el fuego, un acuerdo para alto el fuego, pero no un tratado internacional que consagre las nuevas fronteras de Ucrania. Y Ucrania permanecerá dividida por los siglos de los siglos, como tenemos el caso de Corea, que está dividida desde 1950, o el caso de Chipre, en donde conviven una república chipriota y una república turco-chipriota. Eso es lo que vamos a tener, la división de Europa consagrada de hecho, pero insisto, no de derecho. ¿Y en qué papel queda la Unión Europea en este escenario? Y que digo yo que es lo que se va a escenificar esta tarde, porque venimos de un precedente que no habíamos visto. Desde luego la escenificación del mes de febrero, con esa bronca humillación del presidente de Estados Unidos al presidente de Zelensky, no lo habíamos visto. Ayer le preguntaban al Marco Rubio y se enfadaba mucho, lo hacía una periodista de la CBS, que le hablaba del desembarco de líderes europeos como para controlar al señor Trump, para que no le forzase a Zelensky a firmar un acuerdo que no le convenciese, y decían que no están en esas cosas. Le molestaba mucho esa pregunta, pero ¿usted cómo cree que se va a escenificar esta tarde esa reunión a varias bandas ahí en la Casa Blanca? Mire, la Unión Europea desde hace mucho tiempo está jugando un papel de simple comparsa en esta división del mundo entre las grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, a la que me he referido. La Unión Europea, para ceñirme a los ejemplos más cercanos, ha sido incapaz de garantizar la ayuda humanitaria en Gaza. Ha sido incapaz de resistir a la guerra comercial que ha desatado Trump. La visita de Ursula von der Leyen a un campo de golf propiedad de Trump en Escocia fue tremendamente humillante. Hemos aceptado la subida de aranceles del 15% en general, manteniéndose más elevados los de automóviles a cero a cambio de nada. La Unión Europea se ha comprometido a hacer inversiones en Estados Unidos por más de 600.000 millones de euros. Se ha comprometido también a comprar más gas licuado para reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Se ha comprometido a que las compras militares se hagan fundamentalmente en Estados Unidos, y ni siquiera hemos sido capaces de decir hay que poner orden en el mundo de las nuevas tecnologías, en que los grandes campeones son Estados Unidos. Es cesión total a cambio de nada. Y aquí pues va a ser un mero testigo de lo que ha pasado. Y la Unión Europea lo que tiene que decir es si en esas condiciones ella asume en solitario el coste de la reconstrucción de Ucrania, y Estados Unidos ya se ha garantizado su parte diciendo yo ayudo a cambio de quedarme con el petróleo, el gas y las tierras raras que van a ser fundamentales en la guerra tecnológica, si estamos dispuestos a hacer ese desembolso, y si estamos dispuestos
a mandar tropas a la frontera para garantizar que al menos ese alto fuego se respete, pero insisto, en solitario. Yo creo que la Unión Europea está en un camino hacia la irrelevancia absoluta, a no ser que entendamos que en este mundo de grandes potencias, o somos una gran potencia, es decir, o creamos los Estados Unidos de Europa, o divididos en 27, pues tendremos un protagonismo internacional nulo. Esa es la gran cuestión. Y yo creo que aquí hay reflexiones muy de fondo. Es decir, mire usted, en población, al principio, en 1900, es verdad que Europa tenía colonias, éramos el 25% de la población. Ahora somos el 4%. En porcentaje del Producto Interior Bruto, la parte de tarda que nos corresponde, estábamos en el 25% hace muy poco tiempo, estamos en el 17% y podemos caer en el 9-12%. Y en la guerra de verdad, que va a ser las guerras tecnológicas, las grandes campeones de las nuevas tecnologías están en Estados Unidos, las 6 grandes, y empiezan a estar en China. Pero no hay ni una sola empresa tecnológica de la Unión Europea que pueda competir, insisto, en el terreno donde se va a dirimir el conflicto entre las potencias, que es la guerra tecnológica. Ahora está viendo usted lo que está pasando con Huawei, la pelea entre Estados Unidos y China, que por cierto a nosotros nos coge de lleno, ¿no? Señor García Margallo, me estaba dibujando un panorama bastante sombrío para la Unión Europea. Le pregunto, en el caso de España, ¿qué papel le queda a España de influencia en el escenario internacional? Hemos visto que el presidente Sánchez no ha estado en estas últimas reuniones de líderes para, digamos, consensuar una política común junto a Zelensky. Mire, ni estamos ni se nos espera. Es decir, por desgracia, la posición internacional de España es la más baja que yo he visto desde hace muchísimo tiempo. Aquí hay un tema crucial. Se ha discutido hace muy poco qué es lo que tenía que hacer la Unión Europea para pintar algo en el mundo. Todo el mundo estamos de acuerdo, incluso el presidente Sánchez, que para eso hay que ir a una cosa que se llama autonomía estratégica, que es tener capacidad de defensa propia sin confiar toda nuestra seguridad a los Estados Unidos, que se ha demostrado un socio poco fiable. Y nos han dicho, mire usted, hay que gastar más en defensa. Mucho más cuando ahora estamos en una situación distinta a la de 2014, porque si me permite, voy a retroceder un poco. En 2014, en la Cumbre de Gales, se establece que el porcentaje que cada país tiene que poner en la política de defensa es el 2%. Pero a partir de ahí, y todos estamos también de acuerdo, se han producido acontecimientos muy importantes en nuestras fronteras. Lo que estamos hablando de Ucrania, 2014 invasión, 2022 nueva invasión, lo que está pasando en Oriente Medio, y sin embargo nosotros decimos que no estamos dispuestos a cumplir con ese compromiso. Y claro, usted no puede decir que quiere ser socio y que le llamen a la Junta de Accionistas, o que quiere tener apoyo si tenemos problemas. Estaban ustedes hablando de Marruecos, cuando hemos sido incapaces de comprometernos a ayudar a los que en este momento tienen miedo, y con mucha razón, porque ¿quién nos dice que Putin, si le sale bien esta jugada, al día siguiente no va a poner sus ojos en Finlandia o en cualquiera de todos los países limítrofes? Esto es como el amor, es two-way street, es camino de dos direcciones. Si usted quiere que le ayuden, tiene que ayudar a los otros cuando están en dificultades. Ahora las dificultades están en la frontera este, están en Ucrania, pero nada dice que no vaya a producirse en la frontera sur. La exclusión de Algeciras de los grandes circuitos comerciales en favor de Tánger es una señal muy importante. El protagonismo que está obteniendo Marruecos, que se ha convertido en socio preferente de Donald Trump después de los acuerdos de Abraham, es decir, del reconocimiento de Israel, es un hecho evidente. Y por tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es, insisto, aumentar nuestras capacidades militares. No se puede ser un herbívoro en un mundo de carnívoros. Uy, parece que hemos perdido al señor García Margallo. No, ahora lo escucho. ¿Sí? ¿Me ha perdido? No, ahora bien. Sí. Bien. Le iba a despedir pues ya, señor García Margallo, porque nos quedamos sin tiempo. Está en plena forma, por cierto, ¿eh?
No sé si usted ahora... Hago lo que puedo, En un panorama complejo como el que tenemos en el escenario internacional. Le agradecemos mucho. Me coge usted en Javier, pero donde estoy trabajando en un nuevo libro que se llama tentativamente Geopolítica al desnudo, el vértigo del vacío, en donde estoy leyendo todo lo que puedo sobre estos temas, que además es mi vocación, porque uno de la política institucional se retira, pero de la política no se retira uno nunca, si le interesa, se muere uno en paz. Pues hablaremos con usted cuando saque y publique ese libro. Señor García Margallo, muy amable por atendernos esta mañana, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, enseguida vamos a seguir con este asunto. María, faltaba escucharte a ti. Bueno, García Margallo nos ha hecho un dibujo muy sombrío, la verdad, ¿no? De lo que puede pasar. Él es gran conocedor del escenario y nos dibuja un escenario pues de lentejas, ¿no? De lo que le van a ofrecer a Zelensky en el día de hoy. A Zelensky efectivamente. Y al conjunto Yo creo de países de la Unión Europea. Que él que ha sido muy realista también sobre lo que puede pasar. Yo creo que Trump ahora mismo solo quiere quedar como el líder que consiguió la paz. Él está siempre con esto del Nobel de la Paz, que se lo dieron a Obama y a él todavía no. Y sin importarle si es una claudicación por parte de las democracias occidentales ante un autócrata como Trump. Lo decía muy bien el exministro Margallo, pero esta visión también responde mucho a lo que es la personalidad de Trump. Él siempre elogia a las personas fuertes, las que tienen éxito, y humilla un poco a los más débiles, porque la teoría esta de que Rusia es una gran potencia y Ucrania no lo es y por tanto debe claudicar, pues es un poco absurda, porque por esta misma regla de tres Estados Unidos nunca hubiera perdido la guerra del Vietnam. Pero bueno, yo creo que la cosa pinta mal para Ucrania, porque Putin supo volver a embaucar al presidente norteamericano haciendo lo que más le gusta, y es decir, halagarle. Él le dijo que creía que las elecciones del 2020 las había ganado él y que con él no hubiera ocurrido la guerra. Entonces esto pues ya está, entró por el aro. Sí. Entró por el aro. Entonces, claro, el problema que se le plantea a Crimea es que a Zelensky es que tiene que tragar con que ya no va a tener ninguna reclamación sobre Crimea, ya no va a poder entrar en la OTAN y que todo el Donbass se lo va a quedar Rusia. Entonces, pero esto ¿a cambio de qué? Porque es que, claro, Trump dice tendrá que ceder, pero ¿a cambio de qué? Porque no se ha planteado, no se ha puesto encima de la mesa ningún tipo de garantía de seguridad. Von der Leyen lo ha apuntado un poco, que es lo que quieren hacer ellos, que es que dice que cualquier agresión a Ucrania sería como agredir a cualquier país de la OTAN, un poco como si estar, pero no, o sea, no estar, pero estar. Y entonces ella lo ha dicho de manera muy gráfica, ha dicho que sería como convertir a Ucrania en un puercoespín de acero que sea indigerible para cualquier invasor. Esto es lo que quiere la Unión Europea, sabe que es a lo único que va a poder aspirar, pero yo creo que a Trump en realidad lo que piensa la Unión Europea le importa muy poco. Otra cosa es que, que vaya Zelensky arropado a la Casa Blanca, pues está bien, porque el espectáculo de la última vez fue bastante lamentable, la verdad. Es que hay algo de lo que ha dicho Margallo que tiene razón, pero todavía no hay respuesta a eso. ¿Cuál va a ser el nuevo orden internacional del mundo a partir de, en este nuevo siglo? Es que de esto no hay respuesta todavía. Sabemos que está cambiando, sabemos que el orden internacional que estaba vigente después de la Segunda Guerra Mundial, que eso se está terminando, se está acabando, pero todavía no conocemos qué va a pasar después. Y es verdad que sobre todo en Estados Unidos, algunos periódicos como el New York Times y el Washington Post pues vienen insistiendo desde hace tiempo en el afán imperialista de Donald Trump, que en esto pues coincide, claro, Donald Trump en Estados Unidos con esa visión suya imperialista, con Vladimir Putin y con China, que el capitalismo más feroz ejercido por una dictadura comunista. Entonces, entre Trump, China y Vladimir Putin, pues Rusia pues pueden tener esa concomitancia de este es el futuro, pero eso todavía no está determinado, entre otras cosas porque afortunadamente Estados Unidos no es ni Rusia ni China.
Y Donald Trump ha llegado a la presidencia con el voto de los norteamericanos, pero de la misma forma puede salir. Y entonces no sabemos cómo todavía se va a conformar eso. Pero que el ideal es ese. Hombre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia fue el otro día a la cumbre con Donald Trump en Alaska con una camiseta de la Unión Soviética. Sí, en cirílico, ¿no? Con las siglas en cirílico de la URSS. Exactamente. Sí. Y luego yo quería matizar una cosa también, que es que la teoría de que Rusia es una gran potencia, efectivamente es una potencia nuclear, pero recordemos que tiene un PIB un poco mayor que España y menor que el de Italia, con lo cual, bueno, es lo una que pasa, María, potencia. que lo que dice Rusia, y que es el lenguaje que le está comprando también Donald Trump, es que Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido humillada por Occidente y que esto hay que remediarlo. Pero claro, ellos también podrían decir, oye, ha sido usted humillada por el sistema soviético, por la dictadura comunista, que es lo que ha hundido literalmente en la pobreza a Rusia. No tiene la culpa Occidente, pero están en esta reivindicación, ¿no? Rusia tiene que recuperar su orgullo porque después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente la ha humillado. Y por eso dicen, por ejemplo, que Ucrania no puede entrar en la OTAN, que el gran agravio es que muchos países de la antigua Unión Soviética hayan entrado en la Unión Europea y en la OTAN, y esto es lo que se considera agravio, y es el discurso que en Estados Unidos está comprando Donald Trump. Claro. Que es Putin, que es un señor que solo quiere recuperar un imperio, que él mismo se trata a sí mismo como un emperador. Es un señor que ¿cuántos mandatos lleva? ¿Cómo hace las elecciones? Pues 25 años lleva, 25 años lleva. Pues eso, gobierno. Se nos olvida que allí asesinan a los opositores. Es decir, es que Putin es Putin, no podemos intentarle medir en el baremo de si le importan los agravios o no. Putin se inventa sus propios agravios para mantenerse en el poder y para tener una dictadura de terror. Es que se nos olvida eso, es que allí no hay disidentes, te matan, te asesinan, no pasa nada, aparece tu cadáver y ya está. Y Trump creo que está cómodo con Putin, muy cómodo. Hay gente que dice, bueno, es que Putin tiene todas cosas que pueden chantajear a Trump, seguramente, si es que todo el mundo tiene cosas que pueden chantajear a Trump. Sí, ha presumido de lo bien que se llevaba con él, de la buena relación. Tengo que hacer una pausa, pero yo creo que son amigos en el fondo, ¿eh? Las 9:42, una hora menos en Canarias, enseguida estamos de vuelta, aquí en Más de Uno. Más de Uno. Onda Cero Madrid, 98.0 FM. En 10 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, serán las 9 en Canarias y estamos apurando estos últimos minutos de tertulia en Más de Uno con María Daván, con Javier Caraballo y con Pilar Gómez. A ver, os cuento un par de cositas que han pasado esta mañana. Estábamos hablando del asunto de los incendios y ha pasado por Televisión Española la ministra de Defensa, Margarita Robles, para poner sobre la mesa varias ideas. Una, ahora que se está discutiendo tanto la falta de medios y la petición que están haciendo las comunidades autónomas. Bueno, lo que dice Robles es que no se trata de un incremento de medios personales, porque todo el ejército está a disposición, y que tampoco de medios materiales, porque los medios materiales, ha dicho que en determinadas zonas pues no pueden entrar. Dice que los medios no atacarían directamente al fuego. Insiste en que la UME es la que está preparada en el ataque directo al fuego, que en los 20 años de historia de la UME no ha vivido nada parecido a lo que estamos viviendo estos días en España, y ha dicho también pues que es el momento de los técnicos y no de los políticos, que ya está bien de que los políticos quieran usar estas situaciones, que es el momento de elogiar a las fuerzas de seguridad y a la protección civil. Ha cargado contra el Partido Popular, ha dicho que están reflejando un gran desconocimiento de la situación por atacar directamente al hecho de que no se estén desplegando más militares. Y ha venido a reconocer pues que hasta que no remita esta ola de calor, pues no se va a poder acabar con los fuegos. Y al hilo de esto, os comento también una convocatoria que se está organizando para esta tarde frente al Ayuntamiento de León, que no es la primera. Este fin de semana ya ha habido alguna. Es una manifestación que va a haber
como digo, enfrente del Ayuntamiento de León pidiendo la convocatoria, o exigirme más bien, el nivel 3 de emergencia ante los incendios forestales. Va a llevar este lema. El lema es contra el fuego de la inacción, prevención y medios ya, y lo que están pidiendo es que el gobierno central asuma la emergencia y pueda coordinar pues toda la situación por la que están atravesando todas las comunidades autónomas. Esto no es nuevo, lo hemos visto ya en recientes episodios catastróficos, lo vimos con la Dana y lo vimos con el apagón, que entonces sí, varias comunidades delegaron en el gobierno central la gestión. No sé, os pregunto si creéis que esto va a ir a más o se va a quedar simplemente en un debate político y al final van a ser las comunidades autónomas las que sigan gestionando como hasta ahora y como ha sido lo habitual la extinción de los incendios. María. Bueno, es que es difícil saberlo. Yo creo que hay incendios que siguen descontrolados pero yo desde luego no me atrevería a decir si hay que aumentar a nivel 3 o no hay. Lo que pasa que en estos casos, siempre que pasan algunas desgracias de estas, todos somos expertos. Entonces, veremos a ver. Yo creo que respecto a lo que decía la ministra Robles, yo creo que el ejército sí que tiene maquinaria que ahora mismo ya no tienen las comunidades autónomas y que sí que puede servir, no quizá para entrar en el terreno más complicado. La orografía a veces es compleja y entonces eso también se nota, pero yo creo que sí que pueden ayudar y que por lo tanto no sé a qué vienen esas dudas. Respecto a lo de que es momento de los técnicos, yo estoy de acuerdo, es momento de los técnicos, pero aquí no se pierde una ocasión de entrar en la trifulca política. El otro día mismo el ministro Óscar Puente volvía a la carga diciendo: si no apagan los fuegos yo no puedo hacer que los trenes circulen. Vamos a calmarnos todos un poco que yo creo que hay que estar todos a una, que de lo que se trata es de intentar apagar los fuegos, y aquí lo primero que hacemos es la trifulca política y luego ya hablamos de la eficacia. Por eso que suena esto de esta oferta de pacto de Estado, suena un poco a quimera, no sé, Caraballo. Un poco a apagar igual el ruido estos días y... Que un pacto de Estado sobre el cambio climático me parece bien. ¿Tiene que ver con los incendios? Pues no en toda su amplitud. Los incendios, o sea, el cambio climático no tiene que ver con el origen de los incendios, que la mayoría es provocado, y sí tiene que ver con la duración de los incendios, con la intensidad que alcanzan los incendios, que esto que se conoce como incendios de sexta generación, que muchas veces son imposibles de controlar. Y por eso son tan peligrosos. Aquí se está dando la sensación de que en realidad los fuegos los están apagando los vecinos con una escoba mojada. Vamos a ver, que no es esto, es que la trifulca que hace política del PP y del PSOE, que insisto, la comenzó el ministro Óscar Puente, que hace una media diaria de 4, 5 o 10 tweets arremetiendo contra y burlándose contra los dirigentes del PP. En esta trifulca política lo que están haciendo ambos partidos es dar la sensación de que aquí nadie está atendiendo a los incendios. Y eso es mentira. Solamente de militares de la UME puede haber como 3.000 o 4.000. El presidente de Asturias, Barbón, decía otro día que este es el mayor despliegue que se ha conocido, y yo creo que es así. España además no está sola. Hay refuerzos de Alemania, de Eslovaquia, de Países Bajos, de Italia, de Francia. Todos esos están combatiendo los incendios. Los incendios no se están apagando con los vecinos que salen, los voluntarios que salen con una manta mojada apagando llamas. No, vamos, hay muchísimo despliegue y que se está efectuando. Esto debe abrir un debate sobre cuánto se invierte en las comunidades autónomas y el Estado en prevención de incendios. Sí, porque se ha bajado la cifra. España es creo que es el segundo país en masa forestal de Europa, e invertimos menos en prevención de incendios que la media europea. ¿Se puede abrir ese debate? Sí. ¿Se puede abrir el debate de
cómo se gestionan este tipo de crisis. Yo creo que ese es el menor, porque al margen de la disputa política, cuando surge una crisis como esta, se actúan las administraciones, y no veo yo que esté ahí lo fundamental. Pero bueno, volviendo al principio, para acabar con la trifulca política, que es lo que pedía Margarita Robles, que le digan a su ministro, Óscar Puente, cállate, o sea, deja Twitter, dedícate a lo tuyo. Pilar, porque estamos viendo, antes citaba, creo que era María, ¿no?, a la presidenta de Extremadura, decir, hemos pedido esto y no nos lo dan. Luego salía el delegado del gobierno a decir, eso es mentira. Luego hemos visto al presidente del gobierno decir, hemos pedido ayuda a la Unión Europea, está activado este mecanismo desde el lunes. Y salía Feijóo diciendo, eso es mentira, os habéis movido porque lo hemos hecho nosotros. Bueno, esto para la gente que está perdiendo las casas y está perdiéndolo todo, desde luego, ayudar no ayuda mucho, ¿no? No, pues este es un mal espectáculo, pero es verdad que creo que pidiendo a ambas partes responsabilidad y evitar, yo creo que este tipo de mensajes, es evidente que el que empezó esto es el señor Óscar Puente, que no midió en ningún momento que no se pueden hacer ese tipo de bromas de calentito, estamos calientes, cuando la gente ha perdido la vida luchando contra los incendios, que creo que él le puso ese tono jocoso, seguramente por la ignorancia de no haber medido, y que bueno, pues a diferencia de eso, creo que la ministra Robles hoy ha tenido unas declaraciones que son las que hay que tener, hay que estar allí, y es verdad que el gobierno no dimensionó al principio esto, es verdad que al principio tuvieron que ser las comunidades autónomas, y yo voy a dejarlo clarísimo. Sí, déjalo ahí, Pilar. De porque... nivel 3, ese nivel 3, cuando las cosas se ponen mal, hay que gestionar juntos. Déjalo ahí, que te voy a regalar un zapato gorila para el curso, que ya sé que te va a venir muy bien, Begoña. Seguro. Muy fuerte para volver al cole con todo, como todos los años, tan fuerte como los colegiales de Gorila, con puntera reforzada, están diseñados a prueba de niños, favoreciendo un crecimiento sano del pie. Zapatos Gorila, los de la pelotita verde, ya saben, los de toda la vida, a la venta en las mejores zapaterías y en gorila.com. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre. Ese es el lema. María, Javier, Pilar, que tengáis un estupendo día y buen inicio de semana. Igualmente. Muy buenos días. Se quedan, enseguida actualizamos toda la información en Onda Cero, en el boletín de las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Más de uno. Onda Cero.